Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de cuarto de secundaria? Ya adentrándonos a lo que corresponde en cuanto a la segunda evaluación, veremos un tema interesante denominado el signo lingüístico. Recordamos que en clases anteriores nos adentramos a desentrañar algunos aspectos del proceso comunicativo. Pues bien, dentro de la comunicación se encuentra la comunicación verbal y en ella estará el signo lingüístico como un concepto fundamental para comprender el lenguaje del ser humano. Ahora bien, empezamos por definir qué es el signo lingüístico. Pues lo vemos como una unidad mínima de comunicación verbal, parte de un sistema social y psíquico de comunicación entre los seres humanos que conocemos como lenguaje. Ya nos referimos que solo los seres humanos somos quienes podemos construir el lenguaje tal y como se lo conoce. Pues bien, el signo lingüístico será la unidad mínima del lenguaje, puesto que la comunicación verbal, que solamente atañe a los seres humanos, estará compuesta por un innumerable conglomerado de signos lingüísticos. De la misma forma, este mecanismo actúa sustituyendo a las cosas de la realidad por signos que las representan, y en el caso del lenguaje verbal, por signos que podemos recibir a través de los sentidos y luego decodificar e interpretar para recuperar un mensaje original. Nos quiere mencionar esta parte que el signo lingüístico sustituye a la realidad. Nosotros, si viajamos, pongamos el ejemplo, a otro departamento, a Potosí, concretamente al Salar de Uyuni, y cuando volvemos, queremos mostrar las experiencias a nuestros compañeros, no podemos traer el salar completo a nuestras espaldas. Y lo que hacemos es contar a través de la palabra las distintas situaciones por las que vivimos. Representamos una realidad no presente a través de las palabras, que llegan a ser lo mismo que el signo lingüístico. Entonces, todo signo llegará a ser la representación convencional de la realidad. ¿Qué queremos decir con convencional? Que un grupo de personas en un momento determinado de la historia se pusieron de acuerdo para que una palabra simbolice una determinada realidad. Un ejemplo de ello llegan a ser las diferentes palabras o saludos que se pueden tener en un idioma y en otro. Por ejemplo, en español, el grupo de personas de un contexto determinado lograron concretizar que el signo lingüístico hola representase un saludo, en tanto que los miembros de una sociedad determinada en otro contexto que hablaron el inglés determinaron que hello llegue a ser un signo lingüístico que exprese un saludo informal. Si bien ambas palabras equivalen a mostrar una misma realidad, su composición es diferente, puesto que fueron situaciones históricas diferentes en contextos humanos muy disímiles. Ahora muy bien, recordemos que el signo lingüístico se compone de dos elementos, un significante y un significado. El significante será la palabra en sí misma, ese conjunto de fonemas y morfemas que usamos para comunicarnos. Fonemas y morfemas, recordemos, se refieren hacia los sonidos y hacia las letras escritas correspondientemente. Entonces, nosotros tendremos en cuenta que el significante llegará a ser la palabra hablada o escrita. El significado, en tanto, será la idea que se nos viene a la cabeza una vez que hemos podido percibir, escuchar o leer el significante. Esta relación entre la mente y la realidad llega a ser el significado. Muy bien, recordemos entonces a través de este cuadrito lo que es el significante y el significado. Recordemos que el significado llega a ser el concepto, aquello que se viene a la mente
a través de sabores, olores, texturas y un sinfín de aspectos relacionados con la percepción que va a evocar nuestro cerebro a partir de un significante que llegará a ser la imagen acústica. Vemos un ejemplo en la parte derecha. Yo digo el significante árbol e inmediatamente viene a nuestra mente la imagen, composición, textura, olor, sabor y cualquier otra característica experiencial de un árbol. ¿De acuerdo? Los principios del signo lingüístico serán vistos a continuación. El primero llega a ser la arbitrariedad. El signo lingüístico no tiene una relación entre significado y significante. No hay ningún lazo que los pueda asociar. Por lo tanto, al no haber una relación, este llega a ser arbitrario. Un ejemplo de ello es la palabra hormiga. Muy bien, si tú escribes la palabra hormiga en tu cuaderno, verás que la palabra es muchísimo más larga que una hormiguita. En cambio, si escribes la palabra vaca será infinitamente más pequeña que el animal a quien representa. De alguna forma, este ejemplo nos permite comprender que no hay una relación entre la palabra y lo que significa. Simplemente significa porque la gente quiso que significase de esa forma. Otro ejemplo llega a ser la linealidad. Los signos se presentan obligatoriamente unos tras otros. Por ejemplo, no se puede pronunciar en un solo momento las 5 vocales de la lengua española. Tendré que esperar una tras otra para poder realizarlas. Continúo. Otro de los principios llega a ser la inmutabilidad y la mutabilidad. La inmutabilidad corresponde a la siguiente idea, que el signo lingüístico no puede llegar a modificarse de manera personal. Es decir, si yo como hablante de la lengua española quiero que la computadora que utilizo se llame de otra forma, no podré hacerlo, puesto que solamente un hablante no puede cambiar un sistema lingüístico, no puede cambiar el español, no puede cambiar toda la historia que hay en las palabras. Entonces, al ser una construcción social, una sola persona no podrá cambiar estas normativas que hay dentro de la comunicación. Pero por otro lado, también el signo lingüístico es mudable. Y en este sentido, se puede transformar en el tiempo, siempre y cuando la mayor parte de las personas que hablan una lengua así lo quieran. Te doy un ejemplo muy claro. Hay palabras que ya están en desuso en el idioma castellano, en el español. De la misma forma, hay palabras nuevas que surgieron ya que hay experiencias nuevas por parte de los usuarios de la lengua. Y esto nos muestra cómo la lengua sí puede modificarse en tanto se dé un fenómeno social de nuevas tecnologías, nuevas formas de organización o cambios necesarios en el lenguaje. Muy bien, y de esta forma nosotros podemos observar lo que llegan a ser las clases del lenguaje no verbal. Para terminar, estas clases de lenguaje no verbal se componen de las siguientes. El lenguaje gestual o corporal. Los gestos, movimientos, tono de voz forman parte de estos mensajes cuando nos comunicamos con los demás. Recordemos que nuestro lenguaje gestual complementará o negará al lenguaje verbal. Otro tipo de lenguaje no verbal llegará a ser el lenguaje icónico. Este engloba los códigos universales, como el código Morse, el braille, que es propio de aquellas personas que no pueden ver, y también el lenguaje de señas, señalizaciones de tránsito, etc. Hay códigos semi-universales como algunas formas de comunicación que tenemos al vestir o al actuar. Por ejemplo, nosotros en Occidente utilizamos el color negro como luto cuando perdemos a un ser querido. Sin embargo, en otras partes del mundo, como en los países árabes, se utiliza el color blanco. Códigos particulares o secretos.
así como las señales de los árbitros cuando algún jugador realiza una falta en los encuentros deportivos, el color de ropa, claves, etc. Ahora bien, para finalizar tenemos el lenguaje visual que está presente en las señas, en las miradas, en las formas, colores, en la simbología dibujada y en las señales de tráfico. Y el lenguaje verbovisual es el que utiliza dos tipos de lenguajes, verbal y visual, como en el cine, la televisión, los cómics, etc. Recordemos que los colores, la disposición de los materiales, la forma en la cual se encuentran dibujados ciertos aspectos, llegarán a ser una interacción de elementos que darán un solo mensaje al emisor. Y de esta forma tenemos un resumen de algunos signos gráficos que llegan a ser no verbales, los iconos, los símbolos y los indicios, además de los pictogramas y los ideogramas. De alguna forma podemos comprender que el icono llega a ser una forma de lenguaje que es una representación similar al objeto presentado. Yo dibujo una casa y aunque no me salga 100% igual, doy a través de la figura una idea de lo que llega a ser. Lo mismo con un conejo, un perro o un monigote que representa al ser humano. El símbolo, en tanto, tendrá una representación de la realidad que también será consensuada. No tendrá una relación aparente. Un ejemplo de ello, la paloma simboliza la paz, pero en ningún momento hay una relación entre la paloma y la paz. Por lo tanto, el símbolo será de carácter histórico y consensuado. El indicio, en tanto, serán aquellas formas de comunicación propias de la naturaleza. Ejemplo, nosotros vemos unas pisadas gigantes en un bosque en Norteamérica y podemos adivinar que tenemos el indicio que un oso está cerca. El pictograma estará en medio de estas tres consideraciones y será básicamente una forma de dibujo que intentará dar un significado más complejo. El ideograma será una metáfora visual, puesto que será la representación de ideas o pensamientos. De la misma forma, se puede representar emociones o sentimientos a través de él. Un ejemplo de ello llega a ser el corazón atravesado por una flecha, que te da la idea de un enamoramiento cabal en una persona. ¿Sí? Y entonces, de esta forma hemos podido llegar al final. Espero que el video haya sido de su agrado y les haya ayudado para afianzar sus conocimientos. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima.